de Sinestésicos Místicos en YouTube y hoy traemos aquí un testimonial muy profundo, a la vez corto, pero profundo, sobre Leo. Resulta que él tuvo una experiencia y la queremos contar en Sinestésicos Místicos en YouTube conmigo, Ryan Zárate, su anfitrión. Y pues nada, comencemos. Resulta que Leo tuvo una experiencia de un familiar que estuvo enfermo y pues el familiar falleció. Una experiencia de luto muy lamentable. Y lo único que resalto de todo esto es que él, gracias a un amigo de la gnosis llamado Chucho o Jesús, él pudo encontrar el perdón y la reconciliación con su familiar ya fallecido a través de una técnica de perdón y reconciliación kármica y energética. Muy fácil y visualizativa y muy creativa. Entonces, sin más preámbulo, es una experiencia que nos puede dejar muchas cosas, en si la técnica o lo que sea. Aquí Leo puede ser algo nervioso, entonces yo voy a ayudarle en lo que pueda. Mientras tanto, quiero que disfruten y entiendan la situación. No disfrutar en el sentido de disfrutar la situación en sí, porque es muy lamentable para todos nosotros. Lo que sí digo es que disfruten el testimonial porque les puede dejar mucho grosso de información, aunque sea en pocas palabras, para que cada uno tenga ese perdón y reconciliación antes de que un familiar fallezca, o sea, que esté enfermo o siga vivo. Recuerden que la vida es corta y recuerden que cuando un familiar se va, puede que los visiten sueños o de forma mediúnica o lo que sea, pero es mejor disculparse y estar todos contentos mientras está con vida. Mucho gusto, Leo, ¿cómo estás? Buena noche. O de todas maneras, para quien nos vea también, buen día, buena tarde, buena noche, no como el show de Truman. ¿Cómo estás? Hola Ryan, buenas tardes, buenas noches y buenos días para todos al que nos vea. Bueno, sí, se trata de mi experiencia. El contexto es que un hermano murió hace ya más de 2 años, 2 años y pico. Digámoslo así, la contextualización de la situación es que cuando uno, o sea, termina la vida, y con esa persona no tienes, no tuviste como esa oportunidad de decir las cosas que tenías que decir, quizás no terminaste en buenos términos o quizás faltó por decir algo, una despedida. Siempre una persona que se nos muere, pues uno nunca va a tener, digamos, nunca va a haber un límite de despedidas, porque eso siempre para todos los casos, sin excepción, es muy difícil. Pero en mi Claro. caso personal, teníamos pendiente o quedó pendiente una despedida, quedó pendiente muchas cosas por hablar, quizás algunas desavenencias que se presentaron en los últimos días de la vida de mi hermano y de la mía. Entonces pues nuestra relación se vio truncada y se vio rota en esos últimos momentos por cosas que pues en sí son triviales, pero en su momento uno pues no esperaba esa muerte tan inesperada. Siempre habíamos tenido una excelente relación. Yo soy una persona de más de 40 años. Él también, pues nos llevamos un año de diferencia. Y pues siempre hemos tenido una relación magnífica, maravillosa. Pero en los últimos tal vez año, año y medio, tuvimos algunas desavenencias, unas situaciones que no debieron presentarse, pero pues se presentaron. Siempre la vida tiene sus contratiempos y a veces uno se pega de cosas tontas como el dinero, como orgullos, como eh, cosas sin la verdad, sin importancia y que opaca toda la gran amistad que tuvimos toda la vida, ¿sí? Entonces quedaron esas cosas pendientes como por definir. Él se fue y pues lo agarró esta enfermedad, se fue de repente y no pudimos conversar, no pudimos como arreglar las situaciones, las cosas. Pasaron los años, pasaron 2 años y hablé con un amigo tuyo que se llama Chucho, de Venezuela. Si está por ahí, te saludo Chucho. Él me aconsejó poder eh, como tener un diálogo muy en solitario, muy personal con él.
hacer como una, como tener un momento a solas, ¿sí? Conmigo mismo y poder pensar o visualizar que la persona está ahí y que le puedes expresar todo lo que sientes, tanto las cosas buenas como las cosas malas las cosas y al final lograr el perdón, ¿no? Que es lo más importante de la vida, ¿no? Es eso Claro, realmente. claro, sí. Claro, claro, sí. Me acuerdo que tú un día me comentaste sobre esa situación que la técnica en sí era visualizar a la persona fallecida como en una silla enfrente tuyo, en una habitación, donde tú estuvieras tú solo físicamente y visualizar que esa persona venía y se sentaba ahí y retomaban hasta donde estuvieron, que no pudieron retomar y la última conversación que no pudieron retomar que fue como la conflictiva, me imagino. Entonces, Así ¿cómo es. te fue con eso, así resumidamente? Bueno, resumidamente me fue bien y quiero decir que mi testimonial es que hice esa visualización, se presentó la situación para que tuviera todo a favor, para que pudiera estar solo en ese momento. Eh, en ese momento respiré profundo, estuve como en paz conmigo mismo, estuve pensando en Dios y después de esa, como una meditación tuve, sí, muy personal, lo invoqué, empecé a visualizar que estaba ahí. En el momento que empecé a sentir wow, empecé a hacer esa visualización de manera a propósito, ¿sí? Entonces empecé a sentir también como una energía, ¿sí? Era una energía de... había escalofrío, había como un poquitico de... entre tranquilidad y angustia, entonces era como una sensación de las dos energías. Y de un momento a otro también sentí como que él efectivamente estaba ahí al lado de mi cama, porque lo hice en el lado de mi cama, y él estaba, sentía como que él estaba ahí. Obviamente pues yo me acuerdo y pues desde como la silueta de él, de cómo era, mejor dicho, cómo acostumbraba a vestir, cómo era su apariencia. Él también usaba gafitas, pero de otra manera, de otro estilo, entonces pues así. Eh, Empecé a conversarle, empecé a hablarle de las cosas que me molestaban, de las cosas que no estaba de acuerdo, de las cosas que faltaron por hablar. Eh, Después hablé sobre el perdón, que lo perdonaba por todo lo que quizás yo sentía que era, me había hecho mal o de pronto sentía como injusticia de parte de él, ¿sí? Fueron muchos los temas por los cuales eh, estuve pensando y estuve como dialogando con él. Dialogamos temas de toda índole familiar. De un momento a otro también me trasladé a el pasado. Nosotros tuvimos unas, nosotros siempre estuvimos juntos y vivimos toda nuestra vida desde muy niños, muy unidos, ¿sí? Cómo entramos al colegio, ¿sí? Con los primeros días del colegio, cómo fuese transitar en esa vida colegial infante, posterior a la adolescencia cuando ya entramos al bachillerato, nos tocó en un momento dado dividirnos, cada uno nos tocó en colegios diferentes, cómo nos fue. Después por azares de la vida volvimos y nos encontramos en otro colegio porque pues no nos fue bien. Ni a él ni a mí, no éramos los mejores estudiantes, la verdad. Entonces, él era muy buen estudiante, quiero como confesarlo. Él era muy buen estudiante, pero pues tuvimos algunas percances porque en la familia habían algunos inconvenientes, tanto económicos, emocionales. La relación de mis padres no era mejor, entonces pues siempre nos afectó y en el bachillerato se vio reflejado, entonces nos tocó cambiar como dos veces de colegio y finalmente estuvimos los dos en otro colegio más adelante. Cómo fuese transitar, después volvimos y nos
cada uno se fue por otros lados, o sea, finalizamos el bachiller en diferentes colegios de diferentes maneras, pero siempre estábamos juntos, vivíamos juntos, cómo crecimos, cómo cada uno nos enamoramos de nuestras parejas, vivimos, todo eso lo recordé eh, cómo él era tan confidente conmigo y yo con él, ¿sí? Como la vida también, cada uno pues cogió su camino con sus familias, ¿sí? Cada uno por su lado, pero siempre estábamos como en constante comunicación, siempre. La vida fue así y maduramos, siempre conversando con temas en su momento de actualidad. Ya no hablábamos de chicas o de cosas así, sino hablábamos era de el trabajo, de cosas, de que él tenía proyectos especiales, de cómo lo superaba, igualmente por mi parte y mi profesión. Eso eran nuestras tertulias, ¿sí? Tomándonos un café, aquí en Colombia le decimos tinto al café, pero es tomándonos un café, un tinto, y era así. Y fueron muchísimos años, estamos hablando como pues toda una vida, ¿no? 40 años, más de 40 años compartiendo. Y entonces todo eso se me vino a la mente en ese momento que estuve visualizando, pensando en mi hermano. Y fue una muy bonita terapia. De un momento a otro, ya cuando terminé de pensar en todas esas cosas que se me vinieron a la mente, llegó el momento de la reconciliación, del perdón, que yo le pedí perdón por las cosas que le había hecho, porque seguramente hice cosas injustas contra él. Igualmente lo perdoné por lo que yo consideré que era injusto para mí o para mi familia. Y sentí en ese momento un escalofrío fuerte, ya al final. eh, de un momento a otro, y aquí pues donde estoy hay mucho viento, pues es normal que se mueva, que por la noche ventee, pero no es normal que a veces las cortinas se muevan, ¿sí? Las cortinas no se alcanzan a mover y ese día sí se movieron algunas cortinas y fue algo bastante especial, tanto así que en un momento a otro siempre me dio un poquito de miedo, me dio como esa angustia, sin embargo yo no abría los ojos pensando que de pronto estuviese ahí de verdad. Eh, Fue como esa sensación de entre querer verlo y también tener miedo de verlo, ¿sí? Recuerden que ya ha pasado más de 2 años, 2 años y medio, más o menos desde su partida de este mundo. Entonces sí, sentí eso, esa sensación. Lloré, sí, lloré mucho, recordando. eh, me desahogué. eh, mm, sí, se me arrugó mucho el corazón de saber de que mm, a veces por el orgullo y por situaciones que no tienen el peso suficiente, temas de plata o temas de egos, nunca van a tener el peso suficiente para dañar una relación tan bonita y entre hermanos, ¿sí? De tantos años, ¿sí? Una excelente relación que tuvimos. Teníamos, sí, siempre teníamos diferencias, ¿sí? Cada uno tenía una postura diferente, pero había una unión dentro de esa diferencia, ¿sí? No podemos decir que éramos iguales, no. Cada uno pensaba diferente, de hecho teníamos características quizás de pronto diferentes, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, siempre había una cordialidad, ¿sí? Entonces, Sí, entiendo. eso hizo que fuera más doloroso, fuera más doloroso.
En sí, entonces, en fin, yo estaba con los ojos cerrados, finalmente me arriesgué, abrí los ojos y me dio un poco de temor, ¿sí? No sé, una angustia rara, un temor, una sensación rara, ¿sí? De, no sé, miedo, le da a uno como un poquitico de angustia. Abrí los ojos, estaba lleno de lágrimas, ¿sí? Y ya, ahí pasó toda la situación y creo que resumiendo, la terapia y la experiencia la recomiendo porque uno desahoga todas las cosas que uno puede llegar a tener cuando experimenta un luto, porque siempre hay cosas por hablar, siempre hay cosas por querer saber de esa persona qué pensaba. Obviamente no es 100% eh, aliviante porque pues siempre van a quedar interrogantes, siempre van a quedar cositas ahí como pendientes, pero de Sí, alguna entiendo. manera ayudó a desahogar de pronto esa pena que llevaba. Y todo empezó, fue porque si tú te acuerdas, a Ryan estábamos en una llamada, o estábamos como en una tertulia con Chucho, y él no sé cómo hizo, él notó que en mi voz tenía algo especial, algo como una pena. Y yo no me acordaba qué era, dije, pero pena de qué, debes tener una pena, me dijo. Y entonces yo me acordé, dije, pues debe ser mi hermano que murió hace 2 años y largos. Y me dijo, sí, ese debe ser tu hermano. Él me recomendó esta terapia y pasaron unas 3 semanas quizás. Y lo pensaba mucho y decía, no, ¿será que la hago? ¿Será que no? Quizás por ocupaciones, ¿sí? Porque uno no le da el valor a las cosas espirituales que deben tener, ¿sí? El valor, el lugar y la programación, el espacio, el tiempo. Eso es parte de la reflexión del perdón. Creo que aquí puedo resumir que la reflexión es el perdón y un mensaje que de pronto quiero mandar a las personas que te escuchan a Ryan es que siempre que estás con tus familiares, sean los más cercanos o lejanos, escúchalos, escúchalos siempre. Uno no sabe si es la última vez que vas a tenerlo, nadie nos tiene garantizado. Y uno nunca cree que su familiar o sus semejantes se van a morir. Siempre uno cree que sea a otra persona, pero no a uno. Y cuando faltan, desafortunadamente, cuando se obstaculiza entre tu vida la muerte de un familiar, ¿sí? Y se interpone en el camino de la vida de las personas, ya no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Entonces traten, es mi mensaje, traten de siempre estar bien, traten de, no se trata de que a todos les digan sí, no, hablen las cosas, manifiesten lo que les molesta, pero si tienen una amistad y tienen una relación estrecha, no la echen a la borda solo por una pelea o por una desaveniencia. A esas personas que también les gusta debatir por temas políticos o temas de que ni siquiera nos están dentro de nuestras familias, pero sí nos matamos por temas como religión o política u otras cosas, les doy ese mensaje. Siempre la familia está primero y está bien el debatir, está bien el tener eh, pensamientos opuestos, pero siempre se llega a una convergencia entre los dos pensamientos y hablando, dialogando, la gente llega a conclusiones y se eleva el pensamiento, se eleva el conocimiento humano. Eso es a Ryan. Bueno, pues me gusta mucho lo que dijiste. Es muy explicativo y para el que no sepa, esa técnica es una técnica agnóstica de energía.
esa energía lo que hace es que sea donde sea que está el alma o el espíritu de la fuente original que viene en esa persona, pero no es en sí la persona, es la esencia, sea que reencarnó, sea que transmigró, sea que fue a la fuente, sea que fue al infierno, sea que fue devorada por algún tipo de entidad o ser o inorgánico, o sea que lo que sea. Pero al final termina siendo energía dentro de la energía dentro de la energía. Y si normalmente la mayoría va a la fuente original, o sea, va al soñador que está soñando este universo, el creador. Entonces, lo único que les digo es que para que entiendan esa técnica tienen que verlo y tú también tienes que verlo como energía. Sí es una terapia muy buena, pero tienes que verlo como energía. Está bien como lo hiciste en perfecto y como te lo indicó Chucho está perfecto, pero también míralo desde el punto de la energía. Alguna parte de ese ser que fue tu hermano, o sea, donde sea que esté en el multiverso, conectó contigo de nuevo. Y pudieron tener ese perdón y pudiste soltar. Y si sigues soltando y sueltas, esa energía de perdón te va a dar prosperidad, porque así lo sé. Y pues nada, porque he tenido también que soltar. Y cuando suelto, no familiares fallecidos, sino cuando suelto una situación, me fluye mejor todas las cosas. Entonces te recomiendo eso y recomiendo eso a todos los seguidores de aquí en mi canal, que suelten y fluyan, ¿no? Y está muy bien lo que hiciste. Fue una reconciliación bellísima, hermoso, un testimonio pristino y perfecto. Pues nada, ¿tienes algo más que agregar? No, a ¿Quieres rayas, agregar algo más? no, a rayas, muchas gracias. No, nada, no, muchas gracias a ti por el espacio. Bueno, perfecto. Creo que ya podemos dejar de grabar. Sin nada, soy a realizar las ciclos místicos en YouTube. Un besito para todos, les leo y ya. Hasta luego. Chao, chao.